Con la entrevista que Mancuso dio a RTBC hubo comentarios por doquier, desde el gobierno nacional, quienes reaccionaron a las graves acusaciones que hizo Mancuso, la oposición, personas no afines al gobierno nacional, el uribismo, mejor dicho, estallaron los comentarios. Fue el caso de Catalina Suárez, quien es periodista de la W y quien no ha dudado en mostrar la gran afinidad que tiene con el expresidente Álvaro Uribe, y que a través de su cuenta de X dijo: obvio, Salvatore Mancuso da entrevista a RTBC porque es el medio más objetivo del país y no buscan insistentemente que solo hable de Uribe. También el periodista de la FM, Luis Carlos Vélez, indicó que supuestamente la entrevista de RTBC no era ni periodismo, ni paz, ni verdad, en fin, indicando una entrevista de los medios del gobierno, de un vocero del gobierno a un amigo del gobierno con enemigos comunes, ni periodismo, ni paz, ni verdad. El abogado Miguel Ángel del Río, por su parte, mencionó: a muchos medios de comunicación tradicionales no les gusta la entrevista que hizo Holman Morris al señor Mancuso por la única razón de que no la hicieron ellos. Y Miguel tiene toda la razón. Casos específicos como la W, que antes trataban a RTBC como una mafia, entonces ahora se valen de esta entrevista para publicar cosas en sus redes y por supuesto generar visitas en sus medios. La senadora Paloma Valencia, el senador Wilson Arias fueron algunos de los que se refirieron a este tema de la entrevista de Mancuso a RTBC, pero la senadora Paloma Valencia fue tan grosera que incluso ni siquiera permitió que el entrevistador le pudiera hacer otra pregunta e inmediatamente se fue. Observe. Muy buenas tardes, Juan Carlos y Catalina, y para todos los televidentes de RTBC Noticias, y estamos precisamente en el Congreso de la República, donde varias voces han reaccionado luego de la entrevista que se dio a conocer en RTBC, en Señal Colombia. Precisamente los congresistas acá de diferentes corrientes han reaccionado a esta entrevista realizada por Holman Morris. Hay que anotar que desde el Centro Democrático la senadora Paloma Valencia ha indicado que la televisión pública es cómplice precisamente de lo que ella llama una persecución contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto fue lo que nos dijeron los senadores acá en el Congreso de la República. Bueno, senadora, ayer Salvatore Mancuso da unas declaraciones en una entrevista para RTBC donde asegura que el Centro Democrático tenía unas políticas que perpetuaban la guerra. ¿Qué se puede decir acerca de esto? Que RTBC se está haciendo cómplice y está evidenciando cómo traer a Mancuso para volverlo personaje público es una estrategia del gobierno para seguir persiguiendo al presidente Uribe. Son los medios públicos al servicio de los proyectos políticos de quienes siguen queriendo cambiar la historia de Colombia. Senadora, pero digamos también... Estoy muy feliz y muy emocionada de que RTBC, Señal Colombia, todos estos canales públicos le estén generando confianza a los que han sido actores en la guerra del país para contar la verdad. Yo celebro mucho y de paso quiero decir algo que me nace decir. La posibilidad de que Mancuso y otros hombres tan concernidos en la guerra regresen a depositar verdad tal vez sea la mejor y cuasi última oportunidad que tengamos de lograr una paz efectiva en Colombia, de modo que mi saludo a estos esfuerzos de la televisión pública. Qué bueno que sea la televisora pública la que esté marcando la pauta en esta materia. Bienvenidas las informaciones que dé el señor Mancuso, que sea la verdad verdadera y que esté sustentada, porque el país está en una polarización muy grave y el tema de la paz y de la guerra sigue siendo el tema fundamental para poder salir adelante. Hay que recordar que precisamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia tuvo que hacer una rectificación en su momento contra el periodista Holman Morris porque señaló a la televisión pública de ser servil al terrorismo. Entonces esta estigmatización por parte de esta bancada y de este sector político continúa contra la televisión pública, que está enfocada precisamente en promover la defensa de los derechos humanos y la paz. Soy Pablo Bastidas desde el Congreso de la República, RTBC Noticias, Señal Colombia, la señal de la paz. Salvatore Mancuso hizo graves acusaciones en esta entrevista que concedió a RTBC, indicando que incluso en su momento pensaban atentar en contra del presidente Gustavo Petro y que ahora, en medio de todas las vueltas que da la vida, se van a reunir para hablar sobre procesos de paz.
También habló de los cientos de bienes que ha entregado al Estado, más de 430 bienes, y que al parecer estos se perdieron. ¿Qué pasó con todos esos bienes que usted entregó a Justicia y Paz a la Fiscalía? Mire, yo he entregado más de 430, 440 bienes en reparación al Estado. De hecho, me tocó recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que obligara en aquel momento a Acción Social que me recibiera los bienes. Por favor, recíbame los bienes, por favor, que quiero entregar los bienes. Me tocó suplicar para entregar los bienes porque lo utilizaron como un arma política para decir que habíamos incumplido y por eso nos extraditaron. Entonces yo tuve que recurrir a la Corte Suprema, le ordenó a Acción Social recibir los bienes, pero hoy noto con preocupación lo que dice el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro. Esos bienes que entregaron están en manos de terceros que lo están usufructando. Y yo le pongo un caso específico. Cuénteme. Yo entregué, por ejemplo, en Isla Múcura, en el Mar Caribe, una isla, Frente de San Onofre. una isla espléndida, muy linda, una propiedad que se llama Club 100, que perteneció en su momento a José Israel Guzmán, a una persona que le dicen el arquitecto, narcotraficante. Estuvo detenido conmigo en una cárcel en Brooklyn, en Nueva York, allá me lo encontré. Y en algún momento me doy cuenta que ese Club 100 se lo entregaron a la señora de él, una señora de apellido Platini o Platini. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó con los bienes que estamos entregando? Realmente el presidente Petro tiene razón, en manos de quién están quedando. Entonces, yo no sé qué componentes hay allá adentro, qué está haciendo la SAE o qué está haciendo la Fiscalía entregando, devolviendo esos bienes. ¿A quién se los entrega? Porque yo entregué bienes para reparar y bienes para restituir. Y aclaré y le expliqué a la Fiscalía con suficiencia cuáles eran para reparar y podía extinguir y cuál debía restituir porque los quitamos dentro del conflicto armado. Entonces, eso sumaba en aquel momento más de 100 millones de dólares en bienes. Pero además entregué unos cultivos de teque de acacia mangue, o sea, lo que llaman vuelo forestal, y ese vuelo forestal se lo robaron todos. Me acuerdo que en una audiencia ante una magistrada le dije, mire, entregué los bienes en perfecto estado. Estas son las fotos y se las mostré porque las tengo, las conservo. Y mire lo que está hoy, lo están robando todo, no está quedando nada. Mandó una comisión de policía judicial y le dijeron que efectivamente estaban talando los bienes, que habían como 6 motosierras talándolos y que incluso en uno de ellos estaban sembrando coca. ¿Qué pasó ahí en adelante? No sé. ¿En qué zona del país? Córdoba. Pero hay otro tema que me llama la atención, usted lo tocó, porque tiene que ver con las figuras de los altos comisionados de paz, y en este caso con la figura de Luis Carlos Restrepo. ¿Qué tiene que ver Luis Carlos Restrepo con la muerte de Vicente Castaño? Digamos que hay personas que son instigadoras de crímenes. Cuando Vicente Castaño le solicitó al comisionado Luis Carlos Restrepo y al presidente Uribe, y así se lo hizo saber a través de Sabas Pretel de la Vega y de Monseñor Vidal de la Iglesia Católica, que él se entregaba si se firmaban los acuerdos a los que habíamos llegado a las autodefensas con el gobierno del presidente Uribe en representación del Estado colombiano. La que sucedió fue que asesinaron a Vicente Castaño, y quien estuvo detrás de esa muerte como instigador fue Luis Carlos Restrepo como representante del gobierno. En algún momento nosotros íbamos a atentar contra la vida del señor presidente y hoy vamos a reunirnos, a darnos la mano, a construir caminos de paz y reconciliación. Ese es un mensaje contundente para los actores del conflicto, que en mitad de las diferencias que puedan existir entre seres humanos, entre ideologías, siempre debemos respetar esas diferencias. El camino no puede ser
ni puede seguir siendo la violencia. El camino es la paz y la reconciliación. Yo le he apostado a la paz total que invita el señor presidente Petro. Estoy presto a participar con mi experiencia y conocimiento en todos los caminos que nos conduzcan a lograr esa paz. Y hay un caso en el alma de los colombianos, en la memoria colectiva de los colombianos, que es el caso de Jaime Garzón. Yo creo nos han venido diciendo que el determinador intelectual del asesinato de Jaime Garzón es José Miguel Narváez. Algunos comentaban que en los campamentos paramilitares le decían el enviado del cielo, porque era el hombre que instruía las lecciones de cómo matar comunistas, en fin. Pero que él haya sido el único determinador intelectual del asesinato de Jaime Garzón, difícil creerlo. Sobre eso, ¿qué podemos decir, Salvatore Mancuso? Lamentablemente, nosotros tuvimos como autodefensa responsabilidad en esos hechos. Directamente no yo, pero sí las autodefensas a través de las órdenes dadas por el comandante Carlos Castaño. Es un hecho doloroso que aún hoy, 20, 25 años después, sí, casi 25 años creo yo, fue en el 98, 99, no recuerdo con exactitud, nos embarga de dolor, de pena, de luto, de un ejemplo claro de lo que no debe ser, de lo que no debe hacerse. Los conflictos armados hay que parar, existen maneras diferentes de solucionar las diferencias y existen caminos con los cuales si se genera todo lo que hemos venido hablando aquí, confianza, si se genera legitimidad en las instituciones, confianza en ellas, que las poblaciones vuelvan a tener esa confianza y legitimidad, que los actores puedan dar el paso y desmovilizarse, que se les den las garantías en igualdad de condiciones a los demás actores, la paz está a un paso. Volviendo a ese nos piden, Salvatore, y en esas verdades que se le deben al país, digamos, el presidente Gustavo Petro ha dicho que el acuerdo nacional está atravesado por un mirarnos a los ojos de frente entre colombianos y decirnos toda la verdad. Aquí hay un capítulo, dos capítulos que yo, en mi cosecha, digamos, me atrevo a decir que el del paraempresariado y quizá el de los medios de comunicación. Bueno, en determinados momentos tuvimos responsabilidad todos en el conflicto armado, especialmente aquellos que tenían cierto poder. De ello no escapan los gremios económicos o los medios de comunicación. Yo lo he dicho. Muchos de ellos obligados tenían que entregarle impuestos de guerra a la guerrilla, impuestos de guerra a las autodefensas. Para ellos nos convertimos en determinado momento en un factor de violencia, asfixia económica para los intereses que tenían, pero también nos convertimos en una tabla de salvación en determinado momento, porque los ricos del país tienen al ejército, tienen a la policía, pero también tienen intereses enormes cuando la policía y el ejército no son capaces de brindarle la seguridad que ellos requieren y vuelan las infraestructuras que permiten generar las economías que ellos producen. Así que en esos momentos fuimos una tabla de salvación para ellos, como nos consideraron en aquel momento, y fuimos una tabla de salvación, como repito, para aquellos que nos consideraron los héroes, porque evitamos que la guerrilla se tomara el poder por las armas. Y cuando lo evitamos, nos aplaudían, pero hoy nos tildan de criminales y nos tratan con el mayor odio posible, y que no podemos, a pesar de haber reconocido nuestros errores, porque hemos tenido el coraje, la voluntad, el deseo, el compromiso de asumir ante las víctimas, mirándolas a los ojos, que sí tuvimos responsabilidad en el conflicto, pedir perdón, resarcir el daño hasta donde sea posible, pagado penas, 18 años de cárcel voy a cumplir,
y aún así se nos pide que sigamos haciendo más cárcel, por ejemplo. Precisamente inicio por esta pregunta, señor Salvatore Mancuso, porque es la noticia hace pocas horas. El presidente precisamente lo dice desde Córdoba, desde Montería, su tierra. Pero la pregunta que también millones de colombianos se hacen en este momento, ¿cuál es el Salvatore Mancuso que llegó hoy a Colombia después de 16 años de cárcel en los Estados Unidos? Bueno, definitivamente mi vida ha estado inmersa en los contrastes violentos de la guerra. La paz significa para mí la oportunidad de redención. Un camino hacia la reconstrucción de lo que fue destruido, no solo en términos materiales, sino también en el tejido social y en las almas de los colombianos. El Mancuso de hoy es una persona transformada por la experiencia de la guerra, por supuesto, comprometida con la creación de un futuro pacífico a través de mi involucramiento en espacios de diálogo, de reconciliación. Busco ser un actor de cambio, no de venganza ni retaliaciones, demostrando con acciones palpables que la transformación hacia la paz, el progreso con igualdad de oportunidades para todos es posible, incluso para aquellos que alguna vez fuimos actores del conflicto. Eso es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Ahora, mi deseo es recuperar el tiempo perdido, dedicarlo a resarcir los daños que causé en las almas de miles y miles de colombianos, a la sociedad colombiana. Hay unos efectos culturales, políticos, económicos, sociales, que tienen que ver con lo que nosotros representamos en el pasado. Son daños que persisten y uno de mis compromisos es desmontar esos daños y factores de persistencia que están ahí.